Buenos días, mi nombre es Vanessa Alejandra Buitrago Poveda, soy estudiante del doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc. La presente entrevista tiene como propósito identificar y analizar algunas de las problemáticas educativas más urgentes del contexto rural, especialmente aquellas relacionadas con la conectividad, la infraestructura y el acceso a recursos pedagógicos. También se busca conocer cómo se establecen las prioridades institucionales y qué mecanismos podrían implementarse para atender estas situaciones. Nos acompaña el día de hoy la docente Jenny Aguilar. Ella labora en el área rural del departamento del Huila, Colombia. Actualmente cursa estudios de doctorado en la Universidad de Manizales y tiene una gran trayectoria en el ámbito educativo. Muchísimas gracias, Vanessa, por esta invitación. Espero que este diálogo de saberes te ayude en tu proceso doctoral. Muchas gracias. Vamos a iniciar hablando acerca de las problemáticas educativas actuales. Desde su experiencia, ¿cuáles considera que son las problemáticas educativas más urgentes que enfrentan actualmente las instituciones educativas rurales? Bueno, hay varias problemáticas, pero yo destacaría. La primera es la baja cobertura de ingreso a educación media y secundaria. Esto debido a que por ser la zona rural, la dispersión geográfica es muchísimo más amplia entre las sedes rurales de primaria y las sedes que ofertan la educación media y básica. Por lo tanto, muchos de los estudiantes terminan la primaria, pero no acceden a la educación secundaria y a la educación media por las distancias, por los conflictos sociales familiares también, y porque evidentemente ahí observamos una inequidad entre los ambientes, ¿no? La segunda sería la infraestructura con referente a toda la conectividad, la educación digital. Esta educación digital es una política pública educativa a nivel internacional que se ha promovido demasiado desde la pandemia, y a pesar de que han habido algunos avances, aún hay regiones donde por su contenido selvático y demás no hay acceso a esta educación digital. Y pues los gobiernos se quedan cortos en seguir con este proceso. Y por último sería la capacitación docente de específicamente los docentes rurales en términos de posgrados, como son los posgrados doctorales, postdoctorales, ya que no hay una política clara educativa frente a estos procesos de capacitación, pero sí se exigen en la evaluación docente. Las universidades colombianas que ofertan los programas de doctorado usualmente están centralizadas en las ciudades, no ofertan de una manera adecuada horarios flexibles para los docentes del área rural, los cuales no se pueden trasladar. Además de ello, no hay un programa que financie estos estudios doctorales que son bastante costosos, y a nivel Colombia hasta el momento solo 3 universidades se han atrevido a realizar estos programas doctorales de forma virtual, pero de todas maneras son bastante costosos, ¿sí? Por lo tanto, una buena población no puede acceder. Lo que sí se ha venido dando son los procesos de convalidación y alianzas con otras universidades como la tuya, pero no hay una política pública educativa clara frente a eso, pero sí se le exige al museo. La segunda pregunta sería, ¿cuáles de ellas han aumentado o se han hecho más visibles en los últimos años? Bueno, evidentemente la deserción escolar se ha hecho bastante fuerte en estos años, y, y todo lo que tiene que ver con la educación digital también. Factores que pueden darse o se han analizado entre estos procesos, uno pues es la baja natalidad, ¿sí? De las poblaciones. Otro, lo que te comentaba, en este momento es más importante para la familia que el estudiante se emplee y que luego valide sus estudios, y pues por lo tanto deserta fácilmente precisamente de la educación básica, media y secundaria también. Y lo referente a las políticas de educación digital, en Colombia han habido algunos problemas de corrupción frente a estos recursos que se desvían, eh, programas que tienden a dar estos accesos frente a infraestructura digital y demás,
pero desafortunadamente la corrupción de los gobiernos o la falta de conectividad entre los planes políticos de entre un gobierno u otro hace que la política pública pare ahí, ¿sí? Entonces esas acciones no se terminan de dar, el plan queda incompleto porque no corresponden a los lineamientos ideológicos del gobierno anterior con el gobierno que ingresa. Bueno, como segunda parte tenemos consecuencias educativas. Entonces, ¿de qué manera las limitaciones de conectividad, infraestructura o recursos pedagógicos afectan el aprendizaje, la asistencia, la permanencia y la participación de los estudiantes? Bueno, teniendo en cuenta que el objetivo de la política pública es identificar las diferentes, por decirlo así, necesidades que tienen las poblaciones focalizadas y crear estrategias que permitan cerrar brechas sociales y fomentar la inclusión. Las dificultades, lo que se observa en términos de aprendizaje es una brecha altísima entre la comparación entre la educación rural y la educación urbana. Acá en Colombia usualmente se ha tratado de comparar resultados, pruebas saber, resultados internacionales como en pruebas PISA, pruebas PIN, entre estudiantes que lo tienen todo en un colegio de élite, estrato 6, en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali, con estudiantes que están en zonas aisladas, en el Amazonas, en el Caquetá, en el Meta, en el Huila, donde no tienen las mismas características socioeconómicas, ni tampoco la misma empleabilidad de los recursos. Entonces, al compararlo, pues obviamente los resultados van a ser mejor en una institución educativa privada que en una educación, en los estudiantes de educación pública. Y eso se debe a que no hay una buena organización frente a la inversión, no hay la Procuraduría, la Contraloría, entidades que tienen que regular los recursos, las veedurías comunales frente a eso no conocen cómo se manejan estos recursos, los recursos se desvían y sucede que no se destinan adecuadamente, no hay las condiciones adecuadas para el docente para enseñar y nivelar y de reducir esa brecha social y pues los estudiantes quedan con unos aprendizajes vacíos. Lo vivimos en pandemia. Mientras unos estudiantes tenían todas las herramientas tecnológicas, las plataformas para poder acceder a la educación digital, los estudiantes de la ruralidad tuvieron que dejar muchos sus estudios y dedicarse al trabajo de campo para fortalecer el proceso económico de las familias. Esto creó un problema bastante grande y pues una tensión a nivel mundial porque Colombia no es el único país en esta situación, sino son en general los países latinoamericanos. En cuanto a la población más afectada, ¿qué estudiantes, familias o sedes educativas resultan más afectados por esta situación y qué factores aumentan su vulnerabilidad? Yo considero que las zonas que están identificadas dentro de los procesos del Ministerio de Educación como las zonas de postconflicto, porque son zonas que han vivido unas situaciones sociales, políticas, económicas, ideológicas que han afectado a toda su población. Para nadie es un secreto que Colombia ha venido llevando un conflicto armado durante bastantes años, se han creado diferentes estrategias para consolidar la paz, unas a partir de generar más conflicto de guerra, otras a partir del diálogo, pero como te decía, los conflictos ideológicos políticos de los gobernantes a veces no compaginan y estas zonas y estas poblaciones quedan en el centro. Entonces son las que se ven más afectadas por cuestiones de desplazamiento, por cuestiones de las decisiones políticas que se toman dentro de la gobernabilidad de los dirigentes, dentro de las alianzas que hacen, porque la política pública educativa colombiana también tiene unas alianzas con otras organizaciones como la UNICEF, como la OI, como la OSDE, como el Banco Mundial, que tienen unos propósitos educativos frente a cobertura, calidad, inversión educativa, unos más hacia el proceso de la privatización, otros hacia el proceso social de cerrar estas brechas sociales y fomentar la inclusión. Entonces diría que esas son las poblaciones que se ven muchísimo más afectadas, poblaciones olvidadas, alejadas, en el departamento del Chocó, de La Guajira,
del Caquetá, del Guaviare, que son zonas de difícil acceso y que solo son recordadas en tiempos de elecciones y demás. Es toda la razón. En cuanto a la asignación de prioridades, ¿qué criterios utiliza la institución para determinar cuáles problemáticas deben atenderse primero? Esta pregunta, pues obviamente enfocada donde tú laboras. Listo. Bueno, nosotros dentro de la institución hay que cumplir unas gestiones, ¿no? Está la gestión directiva, la gestión académica, la gestión comunitaria. Llegan unos recursos estatales a la Institución Nacional de Educación Pública que se denominan el COMPES, que van a fortalecer estos procesos de infraestructura asociados a las políticas públicas. Cada sede lo que realiza es un plan de necesidades, el cual se negocia con el comité de apoyo de la sede, identificando qué es lo que se requiere con prioridad entre las sedes para mejorar su infraestructura, para mejorar su inversión en contenido digital, si es posible. ¿Sí? Estos planes se hacen a través de un formato, ya con el diálogo de los representantes del comité de apoyo, que son representantes de padres de familia, y se dan en una reunión de consejo de docentes, en donde se socializa, el rector mira el presupuesto y determina qué prioridad se va a dar de acuerdo a lo que se puede invertir. Obviamente no se invierte en absolutamente todo porque no, los recursos son limitados. A veces las necesidades son más costosas que el recurso que se destina por parte del Estado. Otro ambiente que se tiene en cuenta es el ambiente del proyecto PAE, que hace parte de la política pública educativa de alimentación escolar para los estudiantes. Entonces ahí tenemos un comité de restaurante escolar que nos ayuda a ser veedor frente a la calidad de los alimentos, a qué alimentos están haciendo su cocción de manera adecuada para fortalecer los procesos de nutrición y disminuir esa desnutrición que muchos estudiantes tienen. Entonces, siempre se genera a través de comités que se fomentan y se van recreando a través de todo el año escolar. Muy bien. Pues también te podría complementar ahí un poquito de que generalmente en esos departamentos que son olvidados por el Estado, la dinámica de infraestructura, pues digamos que siempre va a ser como lo primero que se intente subsanar, ¿no? Entonces siempre va a seguir existiendo esa brecha en cuanto a la parte digital, porque los recursos, como tú lo decías, que envían no alcanzan ni siquiera para subsanar muchas veces toda la parte de infraestructura. Entonces digamos que es muy interesante el análisis que haces. En cuanto a las respuestas implementadas, ¿qué acciones, proyectos o gestiones se han desarrollado hasta el momento para atender esta problemática y cuáles han sido sus principales resultados o limitaciones? Bueno, generalmente nosotros en cada sede, como docentes, hablo por mis sedes de la experiencia, creamos un comité de padres en donde los padres realizan un aporte económico para subsanar algunas necesidades, como bien tú le dices, de infraestructura de la sede, para, para poder adecuar las aulas y poder adecuar los espacios y que los estudiantes tengan una sede llamativa, se encuentren, se sientan de forma adecuada en la sede. Es importante eso. Entonces, se hacen jornadas de limpieza, se hace pues la cuota de embellecimiento, a lo que llamamos la cuota de embellecimiento, que claramente no maneja los dineros del docente, sino hay una tesorera o tesorero asignado por los padres de familia y se hacen las reuniones respectivas para poder subsanar cuestiones de electricidad, problemas de acueducto. Muchas de las veces los mismos padres de familia desde sus conocimientos colaboran con esta labor. Hay limitaciones, claro, bastantes, porque pues muchas de las veces, como tú bien lo decías, no se puede, o sea, no se logra subsanar todo. Se tiene que hacer gestiones con otras entidades que muchas de las veces le dicen a uno que no, ¿sí? Entonces, esa sería la limitación. Como última parte tenemos la participación de la comunidad educativa.
¿Qué papel deberían asumir los docentes, estudiantes, familias, directivos y autoridades territoriales en la búsqueda de soluciones? Es importante generar un papel activo y participativo dentro de él. Por parte de las entidades gubernamentales, hacer el trabajo pedagógico y de los docentes también, de que la comunidad entienda que existe una política pública, porque muchas veces lo desconocen, de qué es una política pública y cómo pueden ser partícipes de ella. Es importante que se creen los centros de discusión para la conformación de las políticas públicas, porque a veces hacen políticas que son extremadamente generales y se desligan del territorio, de los saberes de los implicados dentro de los procesos educativos. Entonces se asumen, no, la decepción, pero la decepción que puede haber en un municipio que es considerado conflicto, a un municipio que es urbano, a un municipio que no ha tenido un gran impacto por el conflicto y es un municipio agricultor, por decepción pueden ser distintos. Entonces se tiene que manejar este tipo de cosas de manera focalizada. Tener la política a nivel nacional, pero entrar a ver qué es lo que pasa dentro de los territorios. No que esto se quede solamente en el papel para cumplir unos programas que ya están ligados desde el gobierno de turno con entidades internacionales y pretender dar resultados numéricos que no vienen al caso. Muy interesante y muy completo todo el análisis que haces. Fue un espacio muy enriquecedor. Digamos que me permite generar como un aprendizaje de muchas cosas que las dos hemos podido evidenciar o vivir dentro de nuestras realidades rurales. Muchísimas gracias, apreciada docente Jenny, y por compartir este espacio con nosotros. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Mil gracias. Hasta luego.